filosofía y también histórica, porque esto es una cuestión eminentemente de historia, ¿qué es lo que podemos decir? ¿O en qué sustentamos, al final de cuentas, el decir, afirmar categórica y tajantemente que Jesús de Nazaret, Yeshua, Yehoshua, Yahshua, como le quieran llamar, no es el Mesías? Voy a dar una perspectiva de historiador, no voy a dar una perspectiva de rabino. Para eso, por favor, consulten a un rabino. Eso sería lo correcto. Entonces, voy a darle un enfoque un tanto distinto, pero basado en las fuentes bíblicas, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, obviamente, por la definición de lo que significa esta palabra, que es un tanto artificial porque viene del hebreo, Mashiach, que en español significa literalmente ungido. ¿A qué me refiero con decir que la palabra es un tanto artificial? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en español tenemos las dos palabras, Mesías y ungido. Entonces, cuando hablamos del ungido, mucha gente no lo siente o no lo asume de la misma manera que cuando hablamos de el Mesías. En inglés pasa lo mismo con la palabra Messiah o anointed, que sería el equivalente a ungido. Es decir, en todos los idiomas sucede este fenómeno de que tenemos dos palabras. La adaptación de la palabra Mashiach, en español Mesías, pero su traducción también. Entonces, punto número uno, en el hebreo no sucede esto. En el hebreo solamente tenemos una palabra. Entonces, por ejemplo, cuando en Levítico 4:3 la Torah te dice, si se cometiera cierto tipo de pecados y también el sacerdote ungido los cometiera, y empieza a explicar los tipos de sacrificios que se tienen que hacer, la expresión que utiliza la Torah en hebreo es el Cohen a Mashiach. O sea, textualmente dice el Cohen, el Mesías. Y de hecho, esa es la única vez en todo el texto bíblico, Torah, Tanaj, Nevim, Ketuvim, que se utiliza la expresión a Mashiach, el Mesías. Entonces, en hebreo solamente existe una palabra. Entonces, bien, ¿qué significa Mesías? Ungido. ¿Qué significa eso? En términos bíblicos, aquí voy a fundamentarme básicamente en los términos bíblicos. No me voy a meter tanto con la posterior construcción de ideas rabínicas en el Talmud. ¿Por qué? Porque en el debate contra los que nos quieren venir a evangelizar, ellos no reconocen la autoridad del Talmud. No, el Talmud eso no me interesa. Ok, está bien, con la pura Biblia. Vámonos con la pura Biblia. En el texto bíblico, los términos en los que se define la unción están expresos, están claros en Éxodo capítulo 29, versículo 7. Es la primera vez que se habla de ungir a alguien. Y eso, por las etimologías en hebreo, significa, literalmente, es la primera vez que se habla de hacer Mesías a alguien. Porque el verbo es Mashiach, ungir, Mashiach, ungido. Y se refiere a Aarón, el hermano de Moshe, como primer sumo sacerdote de Israel. Entonces, esta es la primera personalidad definidamente mesiánica que encontramos en el texto bíblico y de hecho la única en la Torah. Hay otros textos de donde se infiere también el rol mesiánico posterior del linaje de David, pero en ninguno de ellos se utiliza la palabra explícita. La única persona o el único linaje del que se habla explícitamente en la Torah que lleva una unción es el linaje de Aarón. Aarón primero y sus descendientes después de él. Adelante, pasa. Perdón. Adelante. Bien, entonces, Éxodo 30, versículos 23 al 25, definen en qué términos se tiene que dar esta unción, es decir, con qué. Y es lo que en español se le llama el aceite de la unción santa. Shemen HaKodesh. Aceite de la unción santa. Ahí en estos versículos está la receta de cómo se tenía que preparar este aceite. Este es el aceite con el que Aarón
el primer ungido, es decir, el primer Mesías en la historia del pueblo de Israel, fue elevado a la categoría de sumo sacerdote. Luego, ya fuera de la Torá, Primera de Samuel, capítulo 16. Allí se narra cómo todo este mismo proceso se hace con David. En el capítulo 10 se habla de Saúl, pero me voy a concentrar en David porque este fue el linaje que se estableció. Primera de Samuel 16 se narra cómo todo este mismo proceso se da con David, cómo fue ungido, pero en este caso no como sumo sacerdote, sino como rey. Y, muy importante, Primera de Reyes 1:39, es muy importante en la construcción de esta lógica porque ahí se habla de Shlomo o Salomón, igual en su condición de rey, pero aquí se dice de manera muy específica que fue ungido con el aceite del tabernáculo. Primera de Reyes 1:39 dice textualmente que el sumo sacerdote Sadoc tomó a Shlomo y lo ungió con el aceite del tabernáculo. Entonces, de esta manera, el texto bíblico nos deja en claro que es por medio de este ritual, o sea, hay un ritual de unción, hay un aceite especial y obviamente está la persona a la que se unge, ¿no? O sea, el ungido. Entonces, estos son los tres elementos bíblicos, las tres bases bíblicas para definir lo que es un ungido, un Mesías en términos judíos. Curiosamente, cuando uno habla con un misionero que nos quieren o que me quieren evangelizar, cada rato me lo están intentando, jamás me mencionan esto. Jamás, ni por error, me mencionan esto. Me mencionan cualquier cantidad de versículos donde no se habla de manera específica del tema de la unción. Me dicen, es que aquí hay que entender primero lo primero. Primero las bases, y las bases son estas. Entonces, ¿por qué puedo decir categóricamente que Jesús de Nazaret no puede ser visto como el Mesías desde la perspectiva judía? No me voy a meter con la perspectiva cristiana en este sentido, pero desde la perspectiva judía porque no cumplió con ninguno de estos tres elementos. Es decir, no tenemos en el Nuevo Testamento un solo pasaje que nos presente a Jesús en un ritual de unción, recibiendo un aceite especial y por lo tanto siendo declarado ungido. En términos estrictos, la discusión se acabó allí. No hay más que decir. No se le ungió como rey de Israel. No es Mesías, menos como sumo sacerdote, no era de la tribu de Levi, del linaje de Aarón. No se le ungió como rey de Israel, no es Mesías, punto. Me argumenta, no, bueno, es que en el bautismo, Juan el Bautista, un Cohen le echó agua. Perdón, le echó agua, esa es otra cosa. Confundir el bautismo con un ritual de unción es confundir una tevila, o sea, un baño lustral, que es otra cuestión en el judaísmo que no tiene nada que ver con el ritual de unción. O me dicen, no, es que una mujer llegó y le derramó perfume en los pies. Perfume. Pero Jesús mismo explica en ese pasaje, esta mujer me está preparando para mi sepultura. Entonces él mismo está descartando que eso sea el ritual de unción con un aceite especial correspondiente al rey. O me dicen, estaba ungido por el Espíritu Santo. No, perdón. No, la Biblia dice, esa frase me encanta de los misioneros. La Biblia dice, con aceite, con el de Éxodo 30, 23 al 25, en un ritual específico para ello. ¿Por qué? Porque la unción con el Espíritu Santo sí se menciona en la Biblia, pero esa es la de los profetas. Si yo digo, el Espíritu Santo me ungió, lo más a lo que yo tengo derecho a exigir es que me consideren profeta, no más. La unción del rey es con este aceite, punto. ¿Por qué? Y aquí está la parte importante. ¿Por qué? Porque todo esto, en términos sociológicos, en términos de sociología de la religión, todo esto tiene que ver con la legitimidad en el ejercicio del poder, ya sea político o religioso. Religioso, el sumo sacerdote; político, el rey.
toda la disertación judía sobre el tema mesiánico, sobre el Mesías, enfocada desde donde quieran y en la época que quieran y por el autor que quieran, se trata, en términos de sociología de la religión, de esto. Nos remitimos a lo más tradicional. ¿Para qué estamos esperando al Mashiach? Para que llegue y restaure las condiciones óptimas de vida en Eretz Israel con todo el pueblo judío ahí. Ok, eso en términos de sociología, ¿cómo se llama? Se llama para que ejerza el poder legítimo establecido por la Torá, confirmado en los Nevi'im, en los Ketuvim y construido, o sea, explicado a lo largo de toda la historia judía. ¿Por qué se consideró a Bar Kokhba en la segunda revuelta antirromana? ¿Por qué se le consideró Mesías? Porque se creía que él iba a reconstruir la legitimidad del ejercicio del poder en Jerusalén. ¿Por qué se ungió a David como rey? Para que ejerciera el poder legítimamente, el poder político. ¿Por qué se unge a Aarón como sumo sacerdote? Recordarán todo este episodio de la Parashah Korah, que se levanta un contendiente a decir ¿por qué Aarón? Y al final de cuentas de lo que se trata la Parashah Korah es de eso, demostrar que él era el legítimo sumo sacerdote porque era el que había sido ungido. Justamente este capítulo, el capítulo 1 de Primera de Reyes, es importantísimo en eso porque de todo lo que cuenta es el conflicto que hay entre Amnón, otro hijo de David, y Shlomo, porque el otro quiere usurpar el poder, se hace de cómplices, se hace de aliados y ya hasta empieza a despachar, pone su oficina, lo hubiera puesto en la Condesa seguramente en estos tiempos, pero bueno, pone su oficina y van y le dicen a David, va el profeta Natán, el sumo sacerdote Sadoc y Betsabé, la mamá de Salomón, van y le dicen, este ya se te está adelantando. Entonces, ¿cuál es la decisión? Por orden de David, Sadoc unge a Salomón. ¿De qué se trata todo el capítulo 1 de Primera de Reyes? Del conflicto entre alguien que quiso ser rey pero no fue ungido y el que sí fue ungido. Entonces en el texto bíblico queda clarísimo, la unción es el momento en que te agarran y te derraman aceite en la cabeza. Ese es el modo antiguo, porque esa es la forma en la que se legitimaba el ejercicio del poder. Jesús de Nazaret no pasó por este ritual, ni siquiera el Nuevo Testamento lo pretende. Es decir, ni siquiera se trata de discutir si el Nuevo Testamento dice que fue ungido como rey y discutir si sí o si no, si la unción fue válida o no. No, ni siquiera lo dice. Entonces, desde el punto de vista judío, en este punto la discusión está terminada. Todo lo demás que se quiera decir es una construcción teológica del cristianismo, no algo que esté presente en los textos bíblicos, que son la base del judaísmo. Y aquí surge una pregunta interesantísima. Bueno, esta digamos es la primera parte que hay que tener en claro. ¿Está claro hasta aquí? Ahorita, resumen, ¿por qué Jesús no es el Mesías? Porque nadie lo ungió como rey de Israel. Punto. Hay una información que no tengo. Bar Kokhba, ¿cómo era? Bar Kokhba. Sabemos, bueno, se le consideró como Mesías, que al final de cuentas sabemos que no. Pero en el caso de él, mencionamos que porque él se consideraba que iba a venir a legitimar el ejercicio del poder. A restaurar más bien. En el caso de él, ¿se exceptuaron esas tres condiciones para haberle dado pensar o imaginar o concebirlo como el Mesías? ¿O qué pasó ahí? ¿O fue la excepción? Buena pregunta. Justamente creo que con el caso de Bar Kokhba es donde más se evidencian las abismales diferencias de concepto entre cómo el judaísmo entiende la cuestión del Mesías y cómo lo entiende el cristianismo. No, Bar Kokhba sí fue ungido como rey de Israel y gobernó Israel durante 2 años independiente de Roma. O sea, Bar Kokhba, de hecho, cuando arranca la rebelión, aplastan a una legión, el emperador Adriano manda otra, a esa no la aplastaron, la exterminaron. Entonces, durante 2 años, casi 2 años, Bar Kokhba mantiene independiente el reino de Judea y él como rey ungido, con el aceite especial y todo eso. Entonces, después, bueno, Adriano tuvo que movilizar a la mitad de las legiones romanas, 6 legiones enteras, para ir a aplastar esa rebelión. De otra manera no hubiera podido. Pero entonces, en términos estrictos, en términos técnicos, Bar Kokhba sí cumplió con este proceso. En términos técnicos, Bar Kokhba sí fue Mesías, sí fue el ungido, fue el rey de Israel durante ese momento, incluso hasta se acuñaron monedas. Cuando el judaísmo dice que no lo fue, a lo que se refiere es que no fue el elegido, visto en la perspectiva religiosa,
para que se diera la restauración plena de esto. Entonces, en ese sentido, lo que el judaísmo está esperando es la restauración, más que a la persona. Con Bar Kokhba se ve de manera muy evidente eso. Si nos atendemos a los meros tecnicismos, Bar Kokhba fue un ungido, porque se le reconoció como rey de Israel. Jesús no. Jesús nadie lo ungió y nunca gobernó en Israel. Entonces, no es el ungido, no es el Mesías. Bar Kokhba sí fue, técnicamente sí fue Mesías. No fue el que trajo la restauración, en eso estamos de acuerdo. Parece ya nada más una diferencia semántica, o sea, cómo lo puedo explicar uno y cómo lo puedo explicar otro. Pero, si nos atendemos a lo que hay de trasfondo, se evidencian las diferencias que hay de concepto. Entonces, estamos claros. Jesús de Nazaret no recibió esta unción, no puede ser considerado Mesías, porque nunca ejerció el poder legítimo como gobernante en Israel. ¿Estamos hasta aquí? Porque tengo que borrar. ¿Está bien? Ok, ¿ya le tomaron fotos o lo copiaron? Si luego tienen dudas sobre los textos, me preguntan y se los paso. Ok, ahora, surge una pregunta de todo esto. Pásale. De todo esto surge una pregunta y es, ok, si Jesús de Nazaret no fue ungido como rey de Israel, o sea, no pasó por ninguno de estos elementos rituales o protocolarios que lo legitimaran como líder de Israel de una o de otra manera, ¿por qué por qué aparece una religión que sustenta que es el Mesías? Es decir, la tentación sería preguntar, ¿qué tanto tienen que estar confundidos para que un tipo que no recibió la unción se le llame el ungido? O, de una manera teológica, ¿cómo insistes en que es el ungido si no recibió la unción? Eso solamente puede pasar por una razón, y es la de que el cristianismo, vamos a hablar aquí de judaísmo, y de aquí del cristianismo, de que el cristianismo tuviera su propia controversia. Entonces, según el Nuevo Testamento, desde que surge el movimiento, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, ya después de la etapa de los Evangelios, empieza a convertirse tanta gente al grupo de Jesús, de los seguidores de Jesús, que se arma todo un relajo. Las autoridades judías, tanto las políticas como las religiosas, están puestas de cabeza, tienen que meter a apóstoles en la cárcel, a uno que otro lo matan desde esa misma época, grandes milagros, las conversiones eran masivas, miles y miles, dice Hechos de los Apóstoles, se integraban al grupo, ¿no? Entonces, bueno, se supone que desde ahí viene la controversia entre las dos tendencias, es decir, que desde ahí el judaísmo entró en la necesidad, obviamente, de refutar las pretensiones de lo que decían los cristianos. Tenemos un severo problema, eso ya es materia para otra charla porque es muchísimo lo que hay que hablar de eso, pero tenemos un severo problema con eso y tiene que ver con la evidencia documental. Es decir, aquí las ideas serían: Jesús es Mesías, aquí sería la idea: Jesús no es Mesías. O sea, este grupo propone una idea, dice esto es así, este grupo nada más la rechaza, dice esto no es así. Obviamente, aquí tenemos una ventaja con el judaísmo. Somos un pueblo que escribe y escribe y escribe y escribe. Por lo menos podemos documentar y reconstruir ininterrumpidamente una intensa actividad de escribir desde hace 2600 años. Es decir, estamos yéndonos a 600 años antes de Jesús y todavía 700, 800 antes de las controversias con los cristianos. Bien, en las fuentes documentales judías de todas las tendencias, ¿qué nos encontramos de esta controversia? Nada, absolutamente nada. Las primeras referencias a Jesús, se supone, serían de la Gemara, siglo III, o sea, fíjense hasta dónde me estoy yendo, siglo III, y en realidad los especialistas coinciden en que no se puede asumir que realmente se refieran a Jesús. Hay muchas dudas al respecto, pero en todo caso, no son referencias en donde la Gemara está intentando refutar
está intentando plantear una argumentación para demostrar que todo el rollo que se trae de este lado no es cierto. Solamente son referencias, si acaso se refieren a Jesús, es para burlarse y para decir, nació de una virgen, no me cuentes, o sea, la mujer andaba con otro, punto. O sea, van en esa línea. Entonces me refiero, al no haber una refutación sistemática de ideas, estamos hablando de que ni siquiera la Guemará en los siglos 3, 4 y 5 refleja que haya una controversia. ¿Qué significa esto? Que el judaísmo se tardó como 5 siglos en enterarse o en decir, a ver, vamos a refutar esto. Todos los textos controversiales que podemos encontrar en el judaísmo empiezan apenas en la Edad Media. Entonces, parece que en realidad el asunto no es como lo pinta Hechos de los Apóstoles, que la controversia no surge de estos contra estos. Y eso es un hecho perfectamente demostrable analizando los textos. El cristianismo tenía su controversia propia. Y todo tiene que ver con las ideas neoplatónicas que se empezaron a desarrollar desde el siglo I antes de la era cristiana y en adelante. Platón, por resumir su filosofía de una manera rápida y fácil, Platón lo que dice es que hay que entender que el universo lo puedes percibir en 2 niveles. El primero es esto, lo que vemos, lo que percibimos por medio de los sentidos. El segundo, que es en realidad el profundo y el que te acerca a la realidad, es el que se percibe por medio del intelecto. Por ejemplo, yo digo mesa. Y obviamente ahorita todos podemos ver la misma mesa y pensar en la misma mesa. Pero si yo les digo la mesa de sus casas, cada quien se va a imaginar una mesa distinta. Entonces, si nos limitamos a lo que es nuestra percepción sensorial, la imagen que tenemos de cada quien es distinta. Y sin embargo, todas son mesas. Todos podemos entender perfectamente de qué estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay una idea, eso es lo que Platón enfatiza, una idea de lo que es la mesa. La idea de la mesa es algo presente en cualquier mesa, pero que no es igual a ninguna de todas las mesas. Y por eso todos podemos entender esa idea. Entonces, la realidad de la mesa, dice Platón, no es la que tú tienes en tu casa, es la idea. Bien, Platón dividió de esta manera el universo, es decir, entre lo que se puede percibir con los sentidos y lo que solamente se puede percibir a través de la abstracción por medio del intelecto. Esto, de alguna manera extraña, fue evolucionando. Platón, estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, fue evolucionando y llegamos al siglo I, antes de la era cristiana, sobre todo en estos siglos, en el 1 antes y en el 1 de la era cristiana, tenemos una discusión muy extraña entre grupos neoplatónicos sobre cómo está organizado el universo. Entonces, esta división de la idea y el fenómeno ha pasado a ser una división entre la materia y el espíritu. Entonces, tenemos sobrada evidencia documental de que en el contexto de los grupos vinculados al judaísmo, no de judíos, sino de gente que se estaba intentando convertir al judaísmo o influenciados por el judaísmo, se dio una discusión muy extraña de cómo se relaciona esto, de qué relación entre uno y otro. ¿A qué grupos me refiero? Me refiero sobre todo a que desde el siglo I, o sea, desde el año 100 antes de la era cristiana, la política de los reyes asmoneos, que eran descendientes de los macabeos, y luego unos 70 años después, la política de Herodes el Grande, generó una grandísima cantidad de extranjeros medio conversos al judaísmo. Se los trajeron a vivir a Judea. Bueno, los reyes asmoneos obligan a las aristocracias idumeas y nabateas a convertirse al judaísmo. Y luego Herodes trae mucha mano de obra, gente pobre de todo el Imperio Romano, a vivir a Judea para sus grandes proyectos de construcción, y muchos de ellos terminan por desarrollar una religión revuelta entre su helenismo y el judaísmo para tener contacto allí. Entonces, ellos son los que van a traer a Judea esta discusión neoplatónica y por lo tanto helénica. O sea, estamos aquí hablando de un asunto derivado del mundo helénico, es decir, de la filosofía griega. ¿Cuál es el problema que se tienen con esto? Materia y espíritu son reconciliables.
El neoplatonismo extremo va a decir que no. Vamos a ponerlo aquí arriba, neoplatonismo extremo. Va a decir que no hay contacto entre uno y otro. La materia es obra, es la creación de un demiurgo. El espíritu, el mundo del espíritu, el mundo espiritual es la creación del único Dios verdadero. Entonces, para ellos hay una diferencia fundamental en que hay un Dios único y absoluto, el eterno, el creador, y hay un demiurgo, una deidad inferior, que fue el que creó el mundo material como un dislate de lo que ellos le llaman el pleroma, que son las emanaciones del único Dios verdadero. De repente hubo un accidente ahí, digamos, se metió un virus en la información de la computadora y apareció esto. Ok, según esta perspectiva que desarrolla este neoplatonismo extremo, este demiurgo no es otro sino el Dios de la Torá, y por lo tanto del judaísmo. Entonces, todo lo que está en la Torá, en el Tanaj, en los profetas, etc., es lo que este demiurgo brutal, torpe, miope, que ni siquiera está enterado que es el demiurgo, que de verdad se cree que es el Dios mero mero, le reveló a un pueblo brutal y torpe, que son los judíos, bien mundanos y bien preocupados nada más por las cuestiones carnales, y de ahí viene toda esa religión. Esa es la perspectiva que va a desarrollar este grupo, que va a recibir el nombre, lo voy a poner aquí, de gnosticismo. Esto es el famoso gnosticismo. Entonces, son cristianos, 100% cristianos, se dicen seguidores del Cristo, de Jesús de Nazaret, aunque lo tiene una manera muy interesante de entenderlo, ahorita lo explico. Los gnósticos son un neoplatonismo extremo que dice que la materia ha sido creada por un demiurgo, que fue el que le reveló la Torá al pueblo judío. El único Dios verdadero no tiene nada que ver con esto. Entonces, por lo tanto, Jesús de Nazaret, esto lo voy a borrar, no es tan importante, por lo tanto, Jesucristo no es humano, no puede ser humano. ¿Por qué? Porque lo humano, la piel, los huesos, la sangre, es de este mundo. Jesús de Nazaret es una apariencia humana, hoy diríamos un holograma. Ellos decían, si acaso existió la personalidad, fue una apariencia de hombre. No fue un verdadero hombre, porque si hubiera sido un hombre de carne y hueso, hubiera vivido esclavizado al esquema creado por el demiurgo de la Torá y no hubiera podido ser nuestro Salvador. En realidad, el verdadero Cristo es la gnosis. Por eso el nombre de gnosticismo. ¿Qué es la gnosis? Conocimiento. Conocimiento. El conocimiento es el que te lleva a huir, el que le permite a tu alma, que es espíritu y es pura, le permite huir de un lugar al otro. ¿En qué consiste la salvación para este esquema gnóstico? La idea más generalizada es en que tu alma abandona el ciclo de reencarnaciones eterno en el que está esclavizado aquí y por fin se puede ir al mundo espiritual. Muy parecido a lo que el budismo le va a llamar nirvana. Entonces, de eso se trata la salvación en el esquema gnóstico. En ese momento tienen un montón de oponentes, pero no están bien organizados, que es a lo que llamamos los antignósticos, pero que son los que eventualmente van a sentar las bases de la Iglesia de Roma. Entonces, por eso le podemos llamar precatólicos, pero bueno, dejémoslo en antinósticos. ¿Cuál es la idea de los antinósticos, de los que están rechazando este esquema de creencias del gnosticismo? Nada de que demiurgo, nada de que único Dios, solamente hay un solo Dios. Y ese Dios se le reveló a Israel por medio de la Torá, y por medio de los profetas anunció la llegada del Cristo, que por lo tanto Jesús de Nazaret, el Cristo, es un ser humano de carne y hueso. Esta va a ser la tesis de
los oponentes al gnosticismo. Entonces, ¿de qué se trata la salvación en la perspectiva de este otro grupo? La salvación en esta perspectiva se trata de... ¡Qué maravilla son los plumones! Esto no lo puedo hacer yo en los pizarrones. Se trata de reconciliar la materia con el espíritu. Según la postura de este tipo de cristianismo, lo que hace el Cristo, un ser humano de carne y hueso, es, por medio de su sacrificio, reconciliar lo material con lo espiritual. Colosenses 1:20 lo dice de una manera muy clara. Por medio de la sangre de su cruz, reconcilió lo que está arriba con lo que está abajo. Así, punto, tajante. Los gnósticos dicen, la materia es un universo inferior que no tiene salvación posible. O sea, ni siquiera se plantea la posibilidad. Lo que tiene que hacer el alma es huir al mundo del espíritu. ¿Por qué? Porque la Torah, el judaísmo y todo eso, el demiurgo, o sea, son una condición inferior de la existencia y el chiste es pasarnos para allá. Estos dicen, no, solamente hay un Dios, solamente hay un creador, nada de demiurgos, y ese Dios realmente se le reveló a Israel, se le reveló la Torah, reveló a los profetas, y a los profetas, por menos profetas, anunció la llegada del Cristo y del Salvador. Entonces, vean todo lo que tenemos de este lado. ¿De dónde surge la idea cristiana de que Jesús de Nazaret cumplió las profecías mesiánicas? Ese es el toque de Pedro. O sea, siempre que me vienen a evangelizar, siempre que me... No, yo te puedo demostrar que Jesús es el Mesías. Te voy a mostrar las profecías que él cumplió. Okay. ¿De dónde viene ese discurso? Viene de la controversia con esta gente. Esa idea cristiana, digo, como pueden darse cuenta, esta es la base del cristianismo hasta la fecha. Esa idea cristiana de que los profetas anunciaron cómo iba a ser la vida y la muerte del Cristo, la construyeron para pelearse con estos, no con nosotros. La construyeron en una controversia en la que se tenía que demostrar si las escrituras de Israel tenían sentido para el cristiano o no. Ellos decían, no, las escrituras de Israel son la revelación de un demiurgo. Ellos decían, sí, las escrituras de Israel son, son la forma en la que se nos habló del Cristo, antes de que viniera. Entonces, por ejemplo, Romanos 1:1 al 4, los primeros 4 versículos de la sección doctrinal del Nuevo Testamento, después de saludar a Pablo, siervo de Jesucristo, a los amados hermanos que están en Roma, bla, 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 dice, yo soy hecho apóstol de Jesucristo del linaje de David. O sea, nótese cómo lo primero que remarcan es que es un ser humano, del linaje de David. Y dice, y que fue anunciado por las Santas Escrituras por medio de los profetas. O sea, textualmente, el primer párrafo doctrinal del Nuevo Testamento está refutando al gnosticismo. Todo el Nuevo Testamento es la base de la refutación del gnosticismo. En el Nuevo Testamento se van a encontrar un montón de versículos y de pasajes que abiertamente rechazan esto. Por ejemplo, este que estoy mencionando, Romanos 1:1 al 4. Jesús, del linaje de David, o sea, nada de que es una apariencia, no, es un ser humano, del linaje de David. Y dice, y que fue anunciado en las Santas Escrituras. Nada de que la Torah y el demiurgo, no. Dios, el único Dios, lo anunció aquí. Luego, el que había mencionado Colosenses, que dice, reconcilió lo que está arriba con lo que está abajo. Nada de que el alma tiene que huir de uno al otro, no. Reconcilió las dos cosas. Y, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, dice de una manera textual, en esto conoceréis que un espíritu es de Dios. Todo aquel que dice que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo aquel que dice que Jesucristo no ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Así lo dice Primera de Juan, es decir, es una clara declaración antinóstica. Entonces, esto es interesante porque resulta que la ideología global del Nuevo Testamento en realidad es para pelearse con ellos, no con nosotros. Los argumentos del Nuevo Testamento no fueron construidos para convencer judíos. Siempre me han dicho, Mateo es el evangelio para los judíos. No, no es cierto. Cualquier persona moderadamente instruida en judaísmo lee el evangelio de Mateo y dice, ¿esto qué? O sea, no, no es cierto. Toda la ideología explícita en el Nuevo Testamento, obviamente, o sea, todo esto,
que no llegó al Nuevo Testamento. Hay un montón de libros gnósticos, pueden ustedes buscar en internet, googlear o buscar en librerías evangelios gnósticos, textos gnósticos. Obviamente ya la iglesia, una vez que tenía el poder, se cargó a los gnósticos y ellos no tuvieron chance de organizar algo semejante. O sea, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento refleja esta ideología. Es un intento por demostrar que materia y espíritu se pueden reconciliar, que el único Dios, o sea, Dios fue el que se reveló a Israel y luego a los profetas se predijo la venida de Cristo y que Él fue un ser humano de carne y hueso que por medio de su sacrificio sangriento logró la redención. Todo eso es una clara refutación contra el gnosticismo. Un judío de los primeros 3, 4, 5 siglos de la era cristiana que le hubieran venido con todo este discurso, un judío simple y sencillamente hubiera puesto cara de ¿what? ¿De qué me estás hablando? Y lo demuestro, digo, no es algo que se vayan a encontrar muchos autores, pero creo yo que se demuestra de una manera muy simple, que en todos estos siglos, en las vastísimas fuentes documentales judías, no encontramos nada. Todo ese discurso fue fruto, el Nuevo Testamento mismo fue fruto de la controversia entre las dos grandes tendencias iniciales del cristianismo. La historia cristiana posteriormente, o sea, la tradición de la Iglesia romana, va a decir que esta es la original y esta fue la herejía. No hay bases documentales para demostrarlo. De hecho, el Nuevo Testamento es una idea de estos. ¿Por qué? Los cristianos antinósticos, todavía hasta mediados del siglo II, fíjense hasta dónde estamos hablando, hasta mediados del siglo II, no tienen la noción de que exista una escritura sagrada cristiana. Para ellos la única escritura que existe es la de Israel. La interpretan a su modo, pero es la única que existe. Entonces, ellos no se han planteado el concepto de integrar una colección de escritos divinamente inspirados, pero ya hechos por los seguidores de Jesús. El primero que lo va a hacer es un hereje seminóstico, todavía no llegaba al punto de madurez el gnosticismo, pero el primero que va a decir, esto no sirve, la verdad está aquí, y presenta su colección de epístolas de Pablo y un evangelio, según explicó él, escrito por Lucas. Nadie antes de él habló de un evangelio de Lucas, me refiero a Marción de Sinope. Él es el padre del concepto del Nuevo Testamento. Él es el que se inventa literalmente la idea de hay una escritura divinamente inspirada, pero es la cristiana. ¿Por qué? Porque la judía no nos sirve. Esa es la postura de Marción, bastante antisemita el tipo, por cierto. Entonces, la iglesia, bueno, lo que luego viene a ser la iglesia romana y digamos el cristianismo tradicional en ese aspecto, pero lo que en este momento todavía nada más es las comunidades antinósticas, van a tener que darse a la tarea de integrar el Nuevo Testamento para poder refutar al gnosticismo. El Nuevo Testamento no surgió, y eso cualquier historiador del cristianismo se los puede explicar, a algunos les duele admitirlo, pero el Nuevo Testamento no surgió como proceso natural de gente que se diera cuenta que Dios había revelado. No, surgió porque había que refutar al gnosticismo. Y los gnósticos tenían un Nuevo Testamento, tenían una colección de textos divinamente inspirados. Marción les llamó evangelicón y apostolicón, o sea, el evangelio y los textos apostólicos, que son 10 epístolas de Pablo. Entonces, ese es el origen del Nuevo Testamento. Por eso, ¿de dónde surgen los libros? Sí, debieron haber un montón de libros escritos por seguidores de Jesús, o libros judíos, incluso escritos por no seguidores de Jesús del siglo I, pero en este momento esta iglesia tiene que agarrarlos, editarlos, armarlos, corregirlos, agrandarlos, ampliarlos. ¿Para qué? Para que refuten el gnosticismo. El Pablo histórico, el Pablo de carne y hueso, no pudo haber empezado su epístola a los romanos diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, del linaje de David, que fue profetizado por los... ¿Por qué? Porque ese es un párrafo claramente dirigido a refutar a los gnósticos. Y Pablo vivió 60, 70 años antes de esa controversia. Entonces el Pablo histórico no pudo haber escrito eso así. Es un editor posterior el que lo tiene que retocar y ajustarlo a esta realidad. Entonces, ahí vamos con el siguiente punto, el Nuevo Testamento. ¿Puedo borrar? Okay.
Bien. Lo maravilloso es que ya le pueden tomar fotos, ¿no? Con el celular o grabarlo. Y ya no era como cuando mis alumnos de historia me decían, no le borres, no. Yo había pedido 2 horas, déjenme les cuento, pero ya no se pudo. Entonces me estoy teniendo que echar Te todo. damos permiso que te las digas. No. ¿Podemos hacer otra pregunta antes de que pase el otro punto? Sí, dime. Sí, vamos a hablar de Jesús de Nazaret como personaje histórico. Eso voy a ir al final. Bueno, nada más lo planteo como para poder plantear mi pregunta. Yo hace poco leí un periódico de Aurora y bueno, ahí decían los grandes pensadores del judaísmo y lo mencionan, ¿no? Ahí venía el periódico. Entonces eso me hace pensar que como personaje histórico, no reconociéndole su mesianidad, se le acepta como un personaje real, histórico. Bueno, sí, en términos generales, son pocas las dudas que podrían quedar sobre si existió o no existió. Que fue judío es un hecho, eso tampoco parece estar en tela de juicio. Pero yo sí soy muy escéptico en cuanto fue uno de los grandes pensadores judíos. Él no dejó escrito nada. Ok, bueno, yo no me lo tomo por lo que decía el artículo, pero mi punto va a esto. Aceptando que fue un personaje de carne y hueso, que siguió histórico, ¿qué tanto se cuestiona o qué tanto se acepta desde las fuentes judías, desde el análisis judío, desde la visión judía, como real el proselitismo que los escritos del Nuevo Testamento se mencionan que hizo entre la comunidad judía de su tiempo? ¿Qué tanto se acepta como verídico? ¿Qué tan verídico es el proselitismo que Jesús hizo? Porque bueno, en los escritos del Nuevo Testamento se menciona que había sus apóstoles de origen judío. Por contestarlo de una manera rápida, el proselitismo que se puede reflejar en los evangelios tiene una base histórica. El proselitismo que se refleja en Hechos de los Apóstoles, mi muy personal punto de vista, no. Hechos de los Apóstoles es básicamente un libro mítico. Ajá. Los evangelios reflejan cierta dimensión histórica. Pero bueno, voy a explicar cómo se aborda el asunto para saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Okay. Ahorita voy a llegar a eso. Okay, bien. Gracias. Lo interesante aquí con el Nuevo Testamento, y retomo como lo plantean los misioneros, me dicen, es que parece lógico, ¿no? Yeshua fue judío, sus seguidores fueron judíos, por lo tanto, todo lo que Yeshua enseñó se debe entender en el marco del judaísmo. Y todo lo que sus seguidores dijeron era judaísmo. Entonces, si es un judío seguido por judíos que se ponen a escribir libros, entonces estos libros deben aceptarse como textos judíos. Sí, parece lógico, pero después de todo lo que acabamos de ver, que el Nuevo Testamento está reflejando las controversias del cristianismo del siglo II, bueno, entonces ya no estamos hablando de los posibles textos escritos por los seguidores de Yeshua. Jesús y sus seguidores fueron judíos del siglo I. ¿Qué está sucediendo en Judea en este momento? Tenemos un problema enorme que se llama Roma y la ocupación romana. Estamos hablando desde el año 63, antes de la era común, Judea queda anexada como provincia romana. Estamos hablando, bueno, aquí es la anexión. Estamos hablando de que en el año 40, estamos hablando de que en el año 40, antes de la era cristiana, se da el primer levantamiento. Justamente Herodes el Grande se gana, digamos, el puesto de rey etnarca, porque es el general que aplasta este primer levantamiento. En el año 6 de la era cristiana hay un nuevo levantamiento. En el año 36 en Samaria, bueno, aquí ya todos son era cristiana, otro levantamiento. En el año 55 en Jerusalén, otro levantamiento. En el año 66 al 70, la primera guerra. Y aquí ya no fue el levantamiento, fue la guerra, ¿sí? Y fue brutal. Jerusalén quedó destruida. Y luego va a haber otro nuevo levantamiento armado, todavía peor que el primero, del 132 al 135, primera guerra, segunda guerra. Entonces, si se pueden dar cuenta, estamos hablando de 135 años más 40, 175 años, casi 2 siglos de violencia política y militar entre judíos y romanos. Se supone que este es el contexto en el que nace Jesús. Se supone que este es el contexto en el que aparece un judío diciendo, yo soy el Mesías. Bueno, aparecieron muchos, no fue noticia. Pero ese es el contexto en que aparece otro de tantos diciendo yo soy el Mesías, y en el que aparecen sus seguidores. Se supone que los primeros libros del Nuevo Testamento, voy a poner la datación tradicional,
se habrían empezado a escribir hacia el año 45, las primeras epístolas de Pablo, y se habría terminado en el año 95 con el Apocalipsis de Juan. Otros más liberales dicen que no, que como fecha alternativa tal vez hasta el año 120, los libros más tardíos. Pero bueno, sería en este rango del 45 a más o menos eso. Es decir, pueden ustedes ver que son años que están perfectamente comprendidos aquí. Es decir, según esta perspectiva tradicionalista, el Nuevo Testamento se escribió en medio de todo este proceso. Ok, no existe ninguna obra cultural que no refleje su entorno. Dentro de 30 años que leamos lo que se escribía en los periódicos, lo que se hacía en cine, lo que se hacía de poesía, de literatura, vamos a ver cómo se reflejaba la violencia del narcotráfico en este momento. Ahorita tal vez, lo vemos en las noticias sobre el narco, no lo vemos tal vez tanto en los demás, pero dejen que pasen unas 3 décadas y ya lo podemos ver en perspectiva y van a poder ver cómo se reflejaba en todo momento el contexto, porque toda obra cultural de cualquier ser humano, en cualquier lugar, en cualquier época, refleja su contexto. Entonces, ¿qué de todo este contexto se refleja en el Nuevo Testamento? Nada, absolutamente nada. No tenemos en el Nuevo Testamento un solo párrafo donde un autor judío de estos años esté explicando, no, a ver, es que el mesianismo militar de los otros caudillos estaba mal y el correcto mesianismo es el pacífico de Yeshua. No. O sea, porque por ejemplo, ese es un argumento muy bueno. Lo que pasa es que Yeshua no era un líder militar, era un mesías pacífico. Ok, está bien, se vale. Claro, es perfectamente legítimo. Pero entonces, ¿por qué en todo el Nuevo Testamento no encuentro un solo párrafo donde se explique por qué este tipo de mesianismo sí y los otros no? Tenemos un discurso donde Jesús, según esto, predice la destrucción del templo. ¿Por qué en ese discurso no se mete a discutir los grandes temas que tenían que ver sobre si había que rebelarse contra los romanos o no? La única frase donde Jesús opina algo sobre el estatus político, y es muy controversial, es cuando Jesús dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es la única frase en donde Jesús toma una postura ambigua, porque además se puede interpretar en este sentido. Judea es de Dios. Entonces, darle a César, darle a César, Roma. De César, que es Roma, de Dios, que es Judea. Es decir, hay que sacar a César, ¿no? O sea, se puede interpretar de las dos maneras. Es increíblemente ambigua la frase. ¿Por qué nada del Nuevo Testamento refleja este contexto? Por una razón muy simple, porque no se escribió en este momento. Punto. Porque no lo escribieron judíos de este momento. Todo lo anterior que estábamos viendo, que es el reflejo de la controversia gnóstica, demuestra que el Nuevo Testamento, la redacción final, aquí hay que aclararlo, el Nuevo Testamento es resultado de un proceso de transformaciones y mutaciones de libros que seguramente sí se escribieron aquí. Y están los vestigios, es decir, me dicen, no, por ejemplo, hay una parte donde Jesús dice, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Ok, pero es un reflejo muy pálido de lo que, es decir, no debería ser nada más esa frase, debería ser todo un discurso. Pues no, nada más es esa frase. O, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús va a ser bautizado, Juan el Bautista dice, viene después de mí uno que es más grande que yo. Dice, yo los bautizo en agua. Dice, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en espíritu y fuego. Eso es una frase incendiaria, entendida en este contexto más o menos por el año 30. Es una frase que, en el estricto contexto judío, está diciendo, viene el que va a levantar en armas al pueblo contra Roma. ¿Qué hace el Evangelio de Marcos? Lo matiza. Y el Evangelio de Marcos ya nada más dice, yo los bautizo en agua, viene el que los va a bautizar en espíritu. Punto. Ya no se menciona el fuego. Entonces, en estos pocos vestigios que quedarían de toda esta ideología, de todo este conflicto que marcó 175 años de historia del pueblo judío, resulta que nos encontramos los intentos del Nuevo Testamento por diluirlos. ¿Por qué? ¿Porque estaban molestos con eso? No, por algo más elemental y simple. Porque todo ese problema no les servía, no le decía ya nada a los autores del Nuevo Testamento ni a sus lectores. ¿Por qué? Porque no eran de esta época. Punto.
Ya vimos en lo que estaba escrito antes cómo el Nuevo Testamento refleja en este sentido toda la cuestión de las controversias gnósticas. Entonces, eso nos obliga a pensar que el Nuevo Testamento, la redacción final está elaborada, consolidada en el momento de las controversias gnósticas. Entonces, tenemos otra serie de problemas con el Nuevo Testamento. Tiene muchos fallos en materia de judaísmo. Por ejemplo, no saben de geografía. Hay muchos errores de geografía en el Nuevo Testamento. El más importante, Nazaret. Imagínense, Jesús de Nazaret. Nazaret no existía en el tiempo de Jesús. Ahí están todos los arqueólogos cristianos intentando demostrar que la necrópolis que se encontró allí demuestra que sí, pues sí debe haber alguien. No, no. La necrópolis está perfectamente explicada. En la Nazaret del siglo II se descubrió muchas tumbas, pero se sabe que son los cadáveres de la batalla en Jafo. Bueno, en el antiguo Jafo, entre romanos y las tropas de Flavio Josefo, y Flavio Josefo dijo que agarraron a los 15.000 muertos y los fueron a enterrar ahí cerca. Bueno, esa es la necrópolis. Entonces, no iban a estar enterrando 15.000 muertos de una ciudad en otra ciudad. Se los llevaron justamente ahí porque no había nada. Entonces, Nazaret ni siquiera existía. Por ahí mencionan a un tal José de Arimatea. Arimatea tampoco existe. Tal vez es el nombre que se le daba a otra población, pero en la Judea del siglo I no se le llamaba Arimatea. Entonces se demuestra que no se escribió en la Judea del siglo I. José de Arimatea, quién sabe de dónde era. Por ejemplo, hay una parte donde dice que salieron de Gadara. Hagan de cuenta que aquí está Israel, aquí está el lago Tiberias, estamos hablando del norte, ¿no? Galilea. Esto ya es Líbano y esto ya es Jordania. Entonces salen de Gadara, que está por aquí, y dice, y se fueron a la región de Decápolis, que era la provincia que estaba de este lado, o sea, lo que actualmente sería Jordania. Dice, y se fueron por la ruta de Tiro y Sidón. O sea, Tiro está aquí y Sidón está aquí. O sea, la ruta fue primero aquí y luego acá para llegar acá. El que escribió eso no sabía la geografía del lugar. Y ese error no lo podía haber cometido un judío de ese momento. Y luego tenemos otro, en ese mismo caso. Jesús hace un exorcismo ahí, libera un endemoniado y Jesús le dice al endemoniado: vete y dile, cuéntale a tu familia y a tus amigos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dice, y el tipo se fue feliz y le empezó a contar a todo el mundo cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Y dice, y la fama de Jesús se extendió por toda Judea. ¿Qué tiene que ver Judea con eso? Estamos hablando de la frontera con Líbano. Judea está aquí abajo, a 70 kilómetros. O sea, no tiene sentido que el tipo se vaya a Gadara, ahí, a estar predicando de lo que hizo Jesús y que de repente los evangelios digan que su fama se hizo muy grande en Judea y en Jerusalén. Especifican. Es decir, el que está narrando no tiene una noción correcta de la geografía del lugar. No puede ser un judío del siglo I. El caso más extremo es el del juicio de Jesús, donde, por ejemplo, la primera noche de Pascua te dice que es la primera noche. O sea, pregúntenle a cualquier judío qué estamos haciendo en la primera noche del Seder. O sea, no existimos para nadie. Estamos siendo atascados de comida por nuestras bogues o por nuestras mamás en la mesa familiar. Y el Nuevo Testamento dice que se reunió el Gran Sanedrín para juzgar a Jesús. Entonces, me encanta la versión cristiana, ¿no? Que dice, los judíos violaron muchas de sus leyes para juzgar a Jesús. No violamos ninguna ley. El que escribió el relato no sabía cómo funciona el sistema judicial judío. Eso es todo. O sea, era imposible reunir al Sanedrín así de rápido, porque, ni siquiera se especifica si era el Gran Sanedrín o era el Sanedrín local. Como se menciona que Caifás, el sumo sacerdote, era el que estaba dirigiendo, se deduce que era el Gran Sanedrín. Pero el Gran Sanedrín integraba sabios de todo Israel, o sea, por lo menos de Judea y las zonas de arriba, de Galilea y de Decápolis, incluso también había mucho judío viviendo ahí. Era imposible reunirlos en una noche, en la noche de Pascua, para juzgar a alguien por blasfemia, porque al final de cuentas es lo que dicen, es reo de blasfemia. O sea, para juzgar a alguien por blasfemia tienes que interrumpir la fiesta más sagrada del judaísmo. No, eso no es posible. Y aparte, dicen, blasfemo, merece la muerte, mándenlo a Pilatos. Eso no tiene sentido. Si hubiera sido reo de blasfemia, lo sacan, lo apedrean y ya. No necesitaban ni siquiera pedirle autorización a Roma. Roma no se metía con los asuntos estrictamente religiosos de los judíos. Entonces, el autor de ese relato denota una gran cantidad de fallos
en su conocimiento de judaísmo, de geografía, de este tipo de datos. Entonces se hace evidente que no pudo ser un autor judío de aquí. ¿Estamos? Bien, entonces, por eso, o sea, cuando vienen y me dicen, es que Yeshua, muy judío, un gran judío, el Nuevo Testamento, libros judíos, no, perdón, no es tan fácil. El problema, lo que mencionábamos hace rato, es que Jesús no dejó ningún escrito propio. Todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento son las creencias de sus seguidores. Más de un siglo después, en el contexto de las controversias con los gnósticos, de tal manera que ya no se refleja prácticamente nada del contexto judío original. Entonces, si Jesús apareció en este contexto diciendo, soy el Mesías, por definición, 99.9% de probabilidades era que intentaba levantar al pueblo judío contra los romanos. La hipótesis de un mesianismo pacifista está construida en función de lo que dice aquí, pero esto, como les digo, no refleja el contexto original. Entonces, con la pena, no puede ser nuestra principal fuente de información. Segunda, ¿en dónde murió Jesús? En una cruz, se supone, ¿no? O sea, vamos, no tenemos otro dato, tomemos ese. ¿Quiénes morían en la cruz? Los subversivos antirromanos. Entonces, simplemente esos dos datos, momento y lugar en el que nacen, y el dato de que murió en la cruz, nos arrojan hacia la evidencia de que estaríamos hablando de un subversivo antirromano. Entonces, estaríamos hablando de un subversivo antirromano. Entonces, ¿qué es lo que podemos reconstruir del Jesús histórico? Los evangelios los tenemos divididos en dos. Tenemos la tradición sinóptica, que son los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y tenemos el evangelio de Juan. El evangelio de Juan. Los especialistas, con buenas razones, que ya no me daría tiempo de ahondar, pero los especialistas consideran que el evangelio que definitivamente no nos sirve para reconstruir el perfil histórico de Jesús es este. Juan lo tenemos prácticamente que descartar. La información histórica se tiene que tomar de aquí. Entonces, ¿cómo la obtenemos? Entendiendo el contexto y lugar, el contexto y momento que Jesús vivió, ver qué tantas similitudes se pueden encontrar entre uno y otro. Claro, con el problema de que están redactados en el siglo II, es decir, no son los textos originales, es la redacción del cristianismo en sus controversias gnósticas. Entonces hay que hacer todo un trabajo de reconstrucción, de especulación, ni modo, no queda de otra. Pero bueno, tenemos una característica de estos tres evangelios. ¿Por qué se les llaman sinópticos? Porque son el mismo texto. Es decir, no son tres libros que nos cuenten una versión diferente de la vida de una persona. Son tres libros que nos ofrecen tres versiones diferentes de un documento original. Si ustedes leen esos tres evangelios van a notar muchísimas similitudes. Entonces, no son tres versiones de la vida de Jesús, son tres versiones de un documento original que no sabemos cuál es. Muchos especialistas dicen que el documento original es Marcos y que Mateo y Lucas se hicieron a partir de ahí. O sea, Marcos, y de ahí salieron Mateo y Lucas. Ya cada quien le añadió cosas extras, ¿no? Otros dicen que no, que hay un documento original y de ahí salen los tres. O sea, de una o de otra manera, la realidad que tenemos es que son tres versiones de un mismo documento. ¿Cómo poder identificar el contenido del documento original? Pues muy simple. Revisas todo lo que contienen y detectas las partes que son idénticas o por lo menos equivalentes. Es decir, lo más lógico es que si hay un texto original, por ejemplo, esto es el texto original, y Mateo tiene sus añadiduras aquí, Lucas tiene otras añadiduras, más que Mateo, Marcos tiene casi nada. Lo lógico es suponer que este contenido que está presente en los tres es el que refleja lo que debió tener el texto original. Entonces, esto es a lo que se le llama, voy a borrar esto porque si no le van a entender después, no van a ver gusanitos ahí. El contenido que tienen en común los tres es a lo que los especialistas llaman
la triple tradición, que es lo que coinciden en que debe ser, digamos, lo más vinculable con el Jesús histórico. ¿Qué nos ofrece la triple tradición? Nos ofrece la imagen de un Jesús apocalíptico, es decir, de alguien muy imbuido en las ideas que en ese momento se estaban cultivando en Qumran, y que básicamente estamos hablando de un misticismo, pero también un nacionalismo extremo. O sea, eran unos radicales impresionantes, así de: hay que provocar una guerra contra Roma porque Dios va a intervenir y nos va a salvar en ese momento. La provocaron y Dios no intervino ni salvó nada. O sea, digamos que la discusión final entre los qumranitas y sus grandes enemigos ideológicos, que fueron los fariseos, la ganaron los fariseos. Pues yo soy orgullosamente fariseo. Pero bueno, estamos hablando de un misticismo y un nacionalismo extremista. ¿Qué pasa? O sea, hay pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús aparece hablando como fariseo. Muchos especialistas te dicen: no, Jesús no pudo ser un qumranita porque en el Sermón del Monte él habla como fariseo. Y lo último que iba a ser un qumranita era hablar como fariseo. Sí, pero resulta que el Sermón del Monte no es parte de la triple tradición. El Sermón del Monte nada más está en Mateo. Lucas tiene una versión completamente, una catástrofe de versión del Sermón del Monte. O sea, los textos están repartidos a lo largo de todo el Evangelio. Y aparte del total del contenido del Sermón del Monte en Mateo, Lucas nada más maneja como el 62%, un poco más del 60%, es decir, no maneja todo. Marcos, nada, absolutamente nada. Entonces, todo indica que el Sermón del Monte, el gran discurso farisaico de Jesús, es un discurso construido, no es un discurso que dio Jesús, es un discurso que construyeron los autores de estos textos, cada uno a su manera. Bueno, Mateo a su manera, Lucas a la suya, Marcos ni le interesó. Entonces, ¿cómo me garantizas que eso realmente lo dijo? En cambio, el discurso apocalíptico, donde Jesús más expresa en el estilo literario de Qumran, y nótese, porque aquí ni siquiera estamos hablando ya de equivalencias lógicas, estamos hablando de similitud estilística, donde Jesús expresa de manera más parecida al estilo de Qumran, está en los 3 evangelios y es prácticamente idéntico en las 3 versiones. Entonces estamos hablando de que el discurso apocalíptico, ese sí tiene visos de ser, o sea, de haber sido parte del texto original, y que de hecho es el que más podemos relacionar con esto. Si quitamos todo lo demás, todo para parafernalia demás, ese discurso es el que más podemos entender aquí, y entonces decir: este Jesús sí es verosímil. Jesús apocalíptico, qumranita, bueno, ya sería tal vez lo más lógico, no necesariamente cierto, pero lo más lógico, y nos daría otra dimensión. ¿Saben cuántos qumranitas había al mismo tiempo? Por todo lo que se ha enterrado tumbas alrededor del monasterio de Qumran, todo parece indicar que nunca fueron más de 300. O sea, habemos más gente ahorita aquí en Limud, eran una secta hiper chiquita. Entonces, todo ese relato original de Jesús, en realidad, en vez de estarse desarrollando en toda Judea, y obviamente por eso luego los que lo corrigieron no le atinaban a nada de geografía, todo se debió haber desarrollado en los márgenes hiperestrechos del mundo qumranita. Eso es lo más factiblemente lógico. Pero bueno, eso ya, insisto, entra en el terreno de la especulación. Lo que sí queda claro definitivamente en relación al Nuevo Testamento es esto: la datación tradicional. Cada rato me dicen: pero es que todos los especialistas dicen que, sorry, la falacia Magister Dixit no me interesa. Hace 600 años todos los especialistas decían que Copérnico estaba loco de atar por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, eso no me parece argumento, honestamente. Yo veo una cosa muy simple, es mi postura muy clara y fija, porque de todos los especialistas cristianos que he leído sobre el tema, ninguno explica por qué el Nuevo Testamento no refleja las crisis del judaísmo del siglo I y sí refleja las crisis del cristianismo del siglo II. Pareciera que quieren evitar el tema. La respuesta es muy simple: porque la redacción final, y vuelvo a recalcar, la redacción final, o sea, sí
se escriban los primeros libros aquí, los primeros textos, ahí se debió haber escrito este discurso apocalíptico, pero la versión final está en el siglo II, en el contorno de las controversias gnósticas. Entonces, eso explica por qué el Nuevo Testamento tiene fallos severos en cuanto al contexto, ya no digamos ideológico, sino simple y sencillamente físico. No existe Nazaret, no existe Arimatea, te ponen viajes inverosímiles, y aparte tienes errores, por ejemplo, como lo del juicio de Jesús, y obviamente tienes todo el revuelto. Sí. Sí, tenemos. Pero sí, ya estamos acabando. Y entonces, aquí el punto es que, el tipo, por ejemplo, tan está escrito fuera de contexto judío, el Nuevo Testamento, vuelvo al principio, que por eso no existe un pasaje que diga que fue ungido como rey de Israel. El requisito fundamental que se habría tenido que cumplir para decir es el Mesías. Imagínense, no está escrito en este contexto que no está el dato fundamental. Evidentemente lo escribió gente que ya tenía otra idea de lo que es el Mesías. ¿Por qué? Porque estaba en el contexto de las controversias gnósticas. Entonces, no lo ungieron, no fue rey de Israel, no ejerció el poder legítimo de Israel, y todo lo que puedo recuperar de información de él está en un libro que no refleja el contexto del judaísmo del siglo I, que en cambio refleja las controversias cristianas del siglo II, y que si le empezamos a hacer ahí arqueología textual, lo que me sale es un Jesús apocalíptico, místico, nacionalista, extremista, que se desenvuelve en un ambiente súper chiquito, y que el judaísmo se tardó 5 años en interesarse en refutar. Perdón, no es el Mesías. Gracias.